Son dos cositas del ejercicio 6. Sí. A ver. Uno. El ejercicio 6. En el ejercicio 6, no sé si recuerdan, la parte A estuvimos trabajando con el dominio U, que era un sector angular, ¿no? Que era, este ángulo era 2π sobre n, sector angular, le llamamos U. Habíamos visto que la función f que iba de U en los complejos, que mandaba a un punto z en z a la n, o sea, f de z, z a la n. Habíamos visto que esa función era biyectiva y habíamos visto que esto mandaba círculos centrados en el cero, y rectas, o sea, rayos en rayos. Básicamente la función z a la n lo que hace es estira todo para afuera, o sea, lo que tiene radio más grande que 1 en realidad lo estira para afuera y lo revuelve. Porque multiplicar por un complejo, recuerden que es sumar ángulos y multiplicar módulos. Entonces elevar a la n es sumar n veces el ángulo que tengo y multiplicar, o sea, elevar a la n mi módulo, ¿no? Y lo que no habíamos llegado a ver es el tema de este es un mapa conforme con el nuevo lenguaje. No lo vamos a ver tal cual eso, pero sí vamos a ver que manda las verticales y horizontales, que forman un ángulo de 90 grados, en curvas que forman un ángulo de 90 grados. Es decir, F manda me lo escribo así. Si tengo una horizontal y una vertical que se cortan en el punto A, entonces las imágenes de estas rectas por F de estas rectas tienen un corte ortogonal en F de Z0, que es igual a Z0 de la n. Es decir que tengo acá, es una horizontal y una vertical, ahí está Z0, F lo manda en curvas que se curvan, esas rectas se van a curvar, pero el corte va a tener un ángulo de 90 grados, esas dos cosas. Algo así, pero este ángulo es de 90 grados. Bien, después capaz que el práctico que viene, la clase que viene, vamos a hablar un poquito más de, me fue el chat, lo voy a abrir de nuevo. No tengo pensado, pero lo voy a pensar. No lo había pensado. Los que van a poner ustedes ya van a estar hechos por ustedes en PDF, pero lo que pasa es que soluciones, o sea, no hay muchos ejercicios con soluciones numéricas, o sea, como que todos tienen un desarrollo. Capaz que podemos hacer algo medio como comunitario entre nosotros, de hacer un documento donde todos podamos editar y poner las soluciones. Que puede ser una buena idea. Y obviamente yo lo reviso, pero no lo había pensado, lo voy a pensar y vemos cómo hacemos con eso. Yo tengo una pregunta sobre esto que no entiendo, o sea, entiendo lo que pasa, pero no entiendo por qué, o sea, ¿cuál es la teoría atrás de esto? ¿Qué onda? O sea, es como De esta muy... ortogonalidad que vamos a ver ahora. Ajá. Esto vamos a ver que después es algo mucho más general. Las funciones
derivables en el sentido complejo hacen esto y con cualquier ángulo. Es decir, son lo que decimos transformaciones conformes. Las funciones derivables en el sentido complejo se llaman holomorfas. ¿Sí? Las funciones holomorfas cumplen eso de que mandan ángulos con un ángulo alfa, o sea, tengo dos curvas que se cortan en un ángulo alfa, las van a mandar en dos curvas que se cortan en un ángulo alfa. Si lo quieren pensar en R2, eso lo pueden ver como... Imagínense que esto es una transformación lineal, ¿no? Entonces, de alguna forma, localmente, esto es como una transformación lineal, si quieren pensarlo así, y las funciones derivables en sentido complejo son como una rotomotesia. Es decir, estiran las cosas, ¿tá? Las giran un poquito, las rotan un poco, pero los ángulos no los cambian. Son como, localmente son así esas transformaciones, ¿no? Como el z a la n. El z a la n estira para afuera, gira, pero los ángulos no los tuerce, no agarra dos cosas así y las junta así. La z a la n no hace eso. Tira para afuera y gira. Entonces los ángulos los va a respetar. Pero todos los ángulos los respeta. O sea, en la imagen ahí, no son todos 90, ¿o sí? Sí, o sea, si son 90 en la preimagen, son 90 en la imagen. O sea, si bien estira las cosas, yo tengo dos. En realidad hay un detalle, tiene que ser, la derivada tiene que ser no cero en ese punto. Porque, por ejemplo, esta función, si me paro en el cero, justo en el cero, donde ahí la derivada de esta función es cero, eso no ocurre, obviamente, porque tengo esto de rayo y este rayo queda en el real y este se va haciendo así. Que justo en el cero no pasa eso. Pero vamos a ver que si la derivada no es cero, entonces cerca de ahí, sí, los ángulos se respetan. Esta función va a hacer eso salvo en el cero, que es donde la función z a la n se anula, en la derivada. Salvo en el cero, que hacen así las cosas, que se abren, en el resto no se abren las cosas. Se empiezan a agrandar y se van rotando. De hecho, capaz que se puede buscar en YouTube alguna imagen, un videito que muestre cómo actúa z a la n en el plano complejo. Pero sí, es bastante mágico. Todas las funciones derivables automáticamente van a respetar los ángulos. Y la demostración que les voy a dar acá es medio... No voy a formalizar demasiado, ¿no? Pero creo que es bastante creíble lo que voy a hacer. Por ahí me preguntaron lo práctico del ejercicio 8, que ahora lo miramos después que Pablo presente, ¿no? Del 8. Ahora quiero terminar con esto. Lo que les quería decir es que una forma de ver esto es, vamos a parametrizar, ¿no? Entonces consideramos esta magia de la ortogonalidad, después la vemos de nuevo, ¿sí? Cuando veamos funciones holomorfas, la vemos con más detalle, ¿no? De hecho, las transformaciones de Möbius, que son el práctico 2, son también, salvo en un punto, holomorfas, y van a cumplir esto también, que respetan los ángulos, ¿no? Consideramos las parametrizaciones de esto. ¿No? De esas dos rectas. Por ejemplo, alfa de t es una recta que lo voy a parametrizar así. A t más bi. ¿No? Z0 va a ser igual a como b, o a más bi. Entonces, alfa de t es una recta que lo que hace es mover la parte real del Z0, es decir, me muevo en el eje real, ¿no? En la horizontal. En la horizontal. Horizontal. Sin escribirlo con coma, sería AT, B. Después le vamos a llamar a la otra beta de t. Vamos a llamar A más B, por I. Hace lo mismo, pero me muevo en el eje
imaginario, o sea, es la vertical. ¿Ah? Ahí observen que Z0 es la imagen de es alfa de 1 o beta de 1. O sea, alfa de 1 es igual a beta de 1 igual a Z0. Es A más BI. ¿Cómo me fijo un ángulo yo? Básicamente lo que hago es medir las derivadas. O sea, las derivadas son vectores, a los vectores sí les puedo medir los ángulos. ¿Tá? Justo en este caso, como las rectas, o sea, las curvas son rectas, les puedo medir el ángulo también, pero en este caso, ¿cómo mido un ángulo entre dos curvas? Son curvas con las derivadas en ese punto. Es decir, este ángulo se mide con la derivada de esta curva en ese punto y la derivada de la otra curva en ese punto. Eso no parece un ángulo recto lo que dice, pero imagínense que sí lo es. ¿No? Bien, entonces, lo que tengo que ver es cómo son las derivadas de las imágenes de la curva alfa y la curva beta. Calcular las derivadas en el punto de corte, que va a ser Z0 a la n, ¿tá? Y ver ahí cómo son las derivadas. Vamos a ver el ángulo. Lo que voy a ver es que una es ortogonal con la otra. Y para ver eso simplemente las parametrizo. O sea, f de alfa de t es la curva imagen, es elevar a la n. ¿Sí? Es at más bi a la n. Y esta curva le voy a llamar, si quieren, alfa tilde de t. Esto es alfa tilde de t. ¿Tá? El punto de corte va a ser de nuevo cuando t es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la derivada tilde, la derivada de esta curva nueva, que es la curva imagen, ahora le voy a derivar, esto es lo que me tiene que creer, pero si le ponen con dos coordenadas, o sea, coma, me lo creen, creo. Pero si derivan esto, les quedaría como la derivada de algo a la n, créanme que es igual con los reales, entonces baja el n, me queda a por t más b por i a la n menos 1, por la derivada según t de lo de adentro, o sea, por una. ¿Sí? Después, ¿qué pasa con la otra? Beta gnocchi igual a f de beta de t, la pura imagen, es decir, esta es alfa, esta es beta, esta es f de alfa, esta es f de beta. Esto me queda, de nuevo, a más b t i a la n, la derivada de esta nueva me queda n por at, perdón, a más bi más b t i a la n menos 1 por beta. Por b, perdón. Profe, Punto de corte, ahí no ¿sí? sería por i también cuando derivas según t. Ah, sí, sí. Sí, Está. sí, exacto. Y es importante, sí. Lo voy a necesitar. Gracias. Entonces, el punto de corte es cuando t es igual a 1. De ahí me queda el punto de corte acá. Es n por a más b i a la n menos 1 por a. Vamos a ver así. ¿No? Y el punto de corte acá es igual a n beta por a más bi de n menos 1. Esta última por i. Bien, ese i es el que me va a estar dando la ortogonalidad al final. Sí, no sé si se dan cuenta, pero recuerden, ¿qué es lo que hace, qué es lo que es multiplicar por i? Multiplicar por i es, recuerden, a y b son números reales por las dudas, ¿no? A y b son números reales. El i lo que hace,
que multiplicar por i en los complejos, recuerden, cuando multiplico por un complejo lo que hago es sumar ángulos y multiplicar módulos. Lo que voy a hacer ahora, al multiplicar por i, es multiplicar por un módulo que es 1, o sea, el módulo va a quedar igual, y le sumo el ángulo de i es pi sobre 2. Multiplicar por i en los complejos es rotar pi sobre 2. Entonces fíjense lo siguiente, olvídense del a y el b ahora, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que el vector punto, si quieren, le voy a poner otro nombre, z0, y el vector, lo estoy viendo como vectores ahora, ¿está? El punto complejo, y el vector z0 por i son ortogonales. Porque multiplicar por i es sumar pi sobre 2 ángulos. Es decir, si acá está z0, el z0 es justo el que usé allá arriba. Vamos a, para no marear, lo voy a hacer con estos que están acá. Estos dos vectores son ortogonales. Le voy a sacar el a y el b. N por a más bi al n menos 1 y n a más bi al n menos 1 por i. ¿Por qué? Porque multiplicar por i es agarrar el vector y girarlo 90 grados. Entonces, estos son ortogonales. Y bueno, si los estiro por un real, el ángulo sigue siendo el mismo. Simplemente uno más grande que el otro. Luego, n por a más bi al n menos 1 y nb más bi al n menos 1 por i también. Entonces, al final del día lo que vamos a probar es que si tenemos una horizontal y una vertical que se cortan en un punto, se cortan obviamente en un ángulo recto, sus imágenes van a parar a curvas que en el punto de corte forman un ángulo recto. ¿Cómo lo hice? Con hacer las derivadas, ¿no? Lo hice con complejos de gusto, para que vean que derivar con complejos está bueno porque no tengo que pensar en vectores, sino que los pienso como números, como vectores al mismo tiempo. Es decir, ahora el multiplicar por i es hacer una rotación, pero es multiplicar por i. A la hora de derivar es una pavada, ¿no? O sea, me tienen que creer que derivar es así en los complejos, como los polinomios de los reales, pero solo creyéndome eso ya está, tienen que automáticamente los vectores velocidad de las curvas alfa y beta, está, uno es y por el otro, y está con los módulos un poco cambiados. Pero está la magia esta de que multiplicar por i es rotar 90 grados, entonces automáticamente me quedan ortogonales. No sé si me siguieron un poquito el mambo este. Como les digo, van a terminar de entenderlo o sea, van a terminar de creer bien cuando veamos funciones holomorfas, y lo vamos a probar esto bien para cualquier función holomorfa. Pero también van a ver después, un poquito más adelante, que verlo para z a la n es casi que es verlo para las funciones holomorfas también, ¿no? Pero las funciones holomorfas van a ser lo que llamamos serie de potencias, que son como polinomios infinitos. Entonces estamos viendo que para cada potencia de polinomio manda cosas ortogonales en cosas ortogonales. Entonces, básicamente, acá está en las potencias de z está toda la magia de los complejos, porque las funciones holomorfas van a ser casi que polinomios. No polinomios, pero están bastante cerca. A ver, se me fue el chat de nuevo. No vi nada de lo que escribieron. ¿Está derivando respecto a t, no? Sí, estoy derivando respecto a t. Multiplicar por i es sumar el ángulo pi sobre 2. Recuerden, yo multiplicar complejos es sumar ángulos. El ángulo de i es el ángulo pi sobre 2. Si multiplico por i, estoy sumando ángulo pi sobre 2. Y la rotación es antihoraria. Sí, sí, siempre, en matemáticas siempre tienen que estar o sea, por defecto la rotación es antihoraria, y por defecto agregar algo, es ir para la derecha, o sea,
Lo positivo lo vemos para la derecha siempre, y las rotaciones las vemos antihorarias siempre, ¿no? A menos que sería lo contrario. O sea, podríamos perfectamente hacer las gráficas con, el, con los positivos para el otro lado y estaría todo bien en realidad. Pero no lo hacemos así. Si multiplico por menos i es rotación horaria, ¿sí? Porque el ángulo de menos i es menos pi sobre 2, o 3 pi sobre 2, que es lo mismo, y es como ir para abajo. Simplemente. Bien, ¿me siguieron con esto último? Con esta pedacita del ejercicio. No lo voy a hacer en el práctico por cuestiones de tiempo, pero en la parte de B del 6 me parece que vale la pena que lo hagan y que intenten ver por qué bien es que la exponencial no es un polinomio ni un cociente de polinomios, ¿no? Si pueden, intenten hacerlo y cualquier cosa me preguntan. Pero ahora ya le voy a pasar la posta a Pablo, que nos va a contar sobre el ejercicio 13 este práctico, ¿sí? Antes de pasar eso, ¿alguna duda de esto último que hicimos? Si no es así, ya dejo de compartir pantalla para que la comparta él. Bien, Listo. ahí comparto yo. Dale, impecable. Bien. Bien, antes de arrancar voy a leer la letra, así les recuerdo a ustedes y a mí también en qué consistía el problema. El problema arranca diciendo: considera un círculo de radio 1 y un polígono regular de n lados que está inscripto en este. O sea, por ejemplo, si tenemos este círculo de acá, que asumimos que tiene radio 1, asumimos que esta distancia de acá es 1, y supongan, por ejemplo, que tenemos un cuadrado regular, es un polígono regular, y bueno, inscripto significa que estaría más o menos así. ¿Sí? Este sería un polígono regular de 4 lados, pero todo el ejercicio nos está diciendo que tiene n lados. Bien, entonces, ¿cómo podríamos modelar esto en términos de la materia? Y bueno, en el teórico hay un resultado que también conocemos de cálculo, que es que las raíces enésimas de la unidad justamente forman un polígono que es regular y que tiene justamente n lados, ¿sí? Entonces, parece conveniente utilizar eso. Es decir, por ejemplo, yo acá tengo un círculo que tiene radio 1, entonces me conviene ver las raíces enésimas de la unidad para ver cuáles son todos los vértices de ese polígono regular. ¿De acuerdo? Bien, hay un resultado en el teórico que es justamente que cuando yo le hago la raíz enésima a un número complejo, eso me devuelve siempre n números distintos. Eh, no sé si se acuerdan de esa propiedad, no sé, Fabio, si querés que la demuestre. No, o sea, no lo demuestres, pero como comentario nomás. O sea, no sé si recuerdan el ejercicio que trabajamos la clase pasada, el 5, creo que era el 5. Sí, es Hacemos el las 5. raíces enésimas, o sea, una expresión para las raíces enésimas de la unidad, que básicamente era sumar o sea, agarrar el ángulo más chico y después le empezaron a sumar, conseguían el resto de las raíces. Sí, o sea, lo que tenemos es que si estamos buscando las raíces enésimas de un complejo Z, ahí en realidad lo que estamos buscando son los W, y es decir, buscamos los W tal que elevarlos a la n me dan el Z. Entonces ahí lo que podemos hacer es pasar estos números y representarlos en una notación que nos sea más cómoda. Por ejemplo, decir que W es, perdón, el módulo W por coseno del ángulo de eso, más i coseno del ángulo de eso, y el z también.
Entonces acá lo que nos queda es esto. Bien. Entonces, si imponemos esta igualdad que está acá, lo que nos queda es que w a la n nos eleva todo a la n, incluso esto. Y también por el teorema de Moore, acá lo que pasa es que cuando estoy elevando esta cosa acá, que tiene a coseno y al seno, lo elevo a la n, lo que pasa en realidad es que el n viene para adentro y multiplica el argumento en ambos casos. Entonces, ahí lo que me queda es que es w a la n por coseno de n por el ángulo de esto, más i por seno de n por ese ángulo. ¿Sí? Y ahí me saqué el n de acá. Bien, entonces como decía, si imponemos esto que está acá, lo que nos queda es que este bicho tiene que ser igual a este bicho que está acá. Y bien, acá lo que pasa es que este bicho que está multiplicando acá, en realidad lo que me dice es cuál va a ser el módulo del complejo, mientras que este factor que tiene al coseno y el seno, lo que me está diciendo es el ángulo que va a tener en coordenadas polares. ¿Sí? O sea, cuando yo represento un complejo dado, lo que tengo es el módulo de ese complejo, 0, el módulo, y acá el ángulo. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo el módulo, es decir, cuán lejos está del origen, y después todo esto me está hablando de cuál es el ángulo. Entonces, si yo quiero que estas dos cosas sean iguales, necesariamente se tiene que dar que esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Es decir, de acá concluimos que el módulo de z tiene que ser igual al módulo de w a la n. Y por otro lado, que este factor tiene que ser igual a este factor. Bien, el tema es que como es exactamente lo mismo lo que tenemos adentro, y también lo podemos pensar como que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria del complejo. Entonces, esta parte real tiene que ser igual a esta parte real y esta parte imaginaria tiene que ser igual a esta parte imaginaria. Entonces, ahí además tendríamos que el coseno de esto que está acá tiene que ser igual al coseno de n por phi w. ¿Sí? Y análogamente por el seno. Acá sacamos todo esto. Y bien, acá lo que podemos sacar de los complejos es justamente que estos bichos que están acá, esto, tiene que ser igual a esto que está acá. Es decir, estos cosenos y estos senos son iguales. Perdón, acá veo que puse coseno y el seno. Bien. Estos dos cosenos son iguales cuando uno de ellos es igual al otro más un múltiplo de 2pi. ¿Sí? Multiplicado por un cierto acá. O sea, esto se deduce justamente de las dos ecuaciones que tengo ahí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en realidad acá me hubiera convenido ponerlo del otro lado, así llevo la fórmula directa. Voy a cambiarlo. O sea, es lo mismo de qué lado sumo el 2pi acá. Lo importante es que estoy sumando una cantidad de múltiplos que con el coseno y el seno no valen nada. Y bueno, y acá despejo el n. Y acá tengo que el ángulo de esto es justamente esto, más 2pi k sobre n. Entonces, acá lo que llegué fue a el ángulo que tiene que tener los w que estoy buscando. ¿Sí? El k está variando en z, eventualmente. Y bien, entonces, los w que estoy buscando, dijimos que tienen un cierto... A ver qué dice ahí. Pensé alguien me había escrito. Bien. Los w que estoy buscando van a tener el ángulo, perdón, el módulo, y los voy a multiplicar por el coseno de esto que está acá,
que esto en realidad es aplicar la... Bueno, primero lo escribo. Aplicar sobre n, así por el seno del ángulo de z más 2pi k sobre n. Bien, el módulo de esto en realidad es la raíz enésima de n. ¿De acuerdo? Y esa es como la fórmula que está en el ejercicio 5. El tema es que si se fijan, el k no necesariamente tiene que ser todo z. O sea, el k alcanza con que varíe entre 0 y n-1. Y esto es porque si yo dejara que el k variara también hasta n, acá lo que pasaría es que si k vale n, nos quedaría 2pi por n sobre n, y eso me estaría sumando un 2pi y me volvería al ángulo phi de z, que es el que obtengo cuando k vale 0, que directamente me lo cancela y me da también phi de z. Entonces, cualquier otro k que yo me agarre, que sea más grande, lo que está haciendo es volviendo a caer sobre esto que está acá. ¿De acuerdo? Bien. Siento que le estoy hablando a la pared, pero no. Sí, sí, se entiende. Bien, gracias. Bien, entonces, esto es básicamente la razón por la que originalmente decidí modelar el problema de cómo podemos representar un polígono que está inscripto en la circunferencia, ¿sí? Porque esto lo que me está dando son justamente los vértices de algo que tiene radio 1, es decir, estoy considerando la circunferencia que tiene radio 1 y me está dando los vértices. Bien, este es el resultado que está en el teórico, creo que la prueba está en el teórico, y está. Algo que también pueden fijarse es que los ángulos consecutivos van a ser iguales y eso garantiza que el polígono siempre es regular, ¿sí? Es decir, si yo lo que tengo es, por ejemplo, phi de z más 2pi, supongan por k, y después debe ser por k más 1 sobre n, y le resto el anterior, le resto 2pi por k sobre n. Bien, acá lo que vemos es que este se me va con este. Y acá cuando hago las cuentas me queda que es 2pi k más 2pi sobre n es igual menos 2pi sobre k sobre n. Y bien, esto me está cancelando esto que está acá y esto me está dando 2pi sobre n. Entonces, esto lo que me está diciendo es que no importa cuál vértice te estés tomando, siempre los dos consecutivos van a tener el mismo ángulo que va a ser 2pi sobre n. ¿Sí? Y eso garantiza la regularidad. No sé si Fabio quería decir algo. No, está perfecto. Bien, entonces esto Ahora, es lo que me y garantiza. contá que lo que pedía el ejercicio pues. Sí, estaba hablando del contexto justamente del ejercicio. Y bueno, O está. sea, perfecto. Bien, entonces, acá tenemos justamente la base sobre la que vamos a hacer el ejercicio, que era justamente modelar el polígono regular de n lados que estaba inscripto en el círculo. Y bueno, está. Claramente tiene que ser alguna de las raíces enésimas de ese complejo. Bien, entonces, Yo nosotros tengo una estamos... pregunta. Sí, decime. O sea, lo que acabas de concluir básicamente después de todo es que el ángulo entre dos complejos consecutivos, digamos, en la raíz enésima, siempre va a ser 2pi sobre n. Ahí va, ahí va. Está perfecto. O sea, acá yo justamente me tomé un K genérico para que vean que en realidad no depende de K, directamente se te cancela y siempre el ángulo, la diferencia de los vértices consecutivos de este polígono va a ser constante, y eso es lo que te garantiza que sea justamente
un polígono regular. Y además que tenemos de la otra parte que justamente la distancia del origen al vértice es siempre constante, que es la raíz enésima de la unidad, que bueno, siempre es 1. Y bueno, ahí te dice que si tenés que los ángulos son iguales y que, o sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo les había dibujado el cuadrado de este arriba. Y bien, acá lo que estoy diciendo es, yo estoy viendo este cuadrado, pero en realidad lo que está pasando ahí es que en realidad tengo estas distancias, así. Entonces, yo sé que siempre va a ser 1 esto, y sé que este ángulo va a ser constante, entonces eso necesariamente te está diciendo que siempre los lados van a tener que ser constantes, es decir, van a ser iguales, no importa cuál, cuáles de los dos vértices consecutivos te tomes. ¿Sí? Eso es lo que te está garantizando que el polígono va a ser regular. ¿Sí? No sé si te respondí, Sara. Sí, sí, perfecto. Bien. Una Bueno, consulta antes de sí, que encima. sigas. ¿El radio del círculo te fija el z, digamos, raíz enésima de z? Porque viste que pusiste al principio raíz enésima de 1, porque ¿Sí? te daba el radio del círculo. Pero si te decía que el círculo era de radio 2, tendría que ser raíz enésima de 2. Ahí va. Exacto. Sí, sí. Está perfecto. Gracias. Bien. Es que en realidad acá lo que estamos modelando es z a la n y el radio. ¿Sí? El radio que está. Le hacemos la raíz enésima y ya te queda. En realidad no, tendría que ser n acá porque cuando le aplicas la raíz, justamente querés que el radio sea exactamente r. Tendría que ser algo de esta forma. El tema es que justo para el caso particular que nosotros nos estamos tomando es justamente este del cuadrado sería z a la 4 igual a 1, y justamente le aplico la raíz cuarta acá, y ahí lo que me devuelve es el 1, el menos 1, el menos y el i. ¿Sí? Bien, Impecable, gracias. de nada. Bien, vamos a empezar con la parte A del ejercicio porque todavía no arranqué. Bien, en la parte A lo que nos está pidiendo es que hallemos una expresión para el perímetro de este polígono. ¿Sí? El perímetro sabemos que es la suma de los lados. Lo que queremos hacer es justamente hacer la suma de todos los lados. Acá lo que primero tenemos que notar es que como el polígono es regular, la suma de todos los lados va a ser la misma. ¿Sí? Como el polígono es regular, la suma de todos, perdón, con el polígono es regular, todos los lados valen la misma. Valen la misma. Con esto quiero decir que tienen la misma longitud. Y esto en realidad es muy útil observarlo, voy a hacer otro color, porque voy a elegir calcular solamente ese que está ahí. Es decir, calculo es la longitud de ese lado y lo que hago es multiplicarla por la cantidad de vértices y eso me va a dar el perímetro. ¿Sí? Entonces, les voy a poner nombre a los vértices, que nos va a ser de utilidad para esta y las demás partes. Les voy a poner Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. ¿Sí? Bien, entonces no importa qué polígono tengamos, siempre la distancia de Q sub 0 a Q sub 1 multiplicado por la cantidad de vértices va a ser el perímetro. ¿Sí? Entonces, el perímetro que nos están pidiendo, en función de la cantidad de vértices n, va a ser la distancia que hay entre Q sub 0 y Q sub 1, la distancia de eso, multiplicado por la cantidad de vértices que hay. ¿Sí? Eso va a ser el perímetro.
Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la distancia de Q sub 0 a Q sub 1. ¿Sí? Esa distancia que está ahí, esta que está acá, la podemos calcular de varias maneras. La podemos calcular, por ejemplo, como, si lo pensamos como vectores, tenemos que es este vector que está acá, y este vector que está acá, le hago la diferencia de vectores me va a dar justamente este segmento que está acá, y eso le calculo el módulo. ¿Sí? Esa es como la forma más fácil, pero en realidad también podrían hacer si quieren, en este caso pueden aplicar Pitágoras, pero también en un caso más general podrían aplicar, por ejemplo, el teorema del coseno, porque ahí lo que hacen es, conocen estos dos lados y conocen este ángulo, entonces ahí lo que van a hacer es este lado al cuadrado que es 1 más este lado al cuadrado que es 1 que es 2, es decir, 1 más 1 va a ser 2, menos 2 por el producto de los lados, que va a ser 2, por el coseno de este ángulo, que es conocido, y a eso le hacen la raíz cuadrada y van a tener el número. O sea, cuando damos la cuenta, vamos a llegar a una expresión como la que acabo de mencionar, justamente porque vamos a estar como deduciendo el teorema del coseno a partir de esto. Bien, entonces, podemos hacer la distancia de Q0 y Q sub 1. Pero vamos a escribirlo. Q sub 0, en la anotación de hoy, es el argumento del complejo que estamos considerando. Es decir, a todos los efectos estoy trabajando con algo por el estilo, algo de esto, ¿sí? Estoy haciendo siempre la raíz enésima, lo voy a anotar acá, la raíz enésima de la unidad, ¿sí? Es decir, aplico raíz enésima a ambos lados y ahí obtengo las n raíces de 1 que forman ese polígono. Entonces, eh, lo que está pasando siempre, no importa cuál sea el, el polígono que nos estemos tomando, siempre la primera raíz de las raíces enésimas va a ser siempre 1. ¿Sí? Eso lo tenemos justamente de la fórmula. La fórmula lo que nos decía es que si nosotros queremos calcular las n raíces de eso, lo que teníamos es que era justamente la raíz del número, el módulo, es decir, es esto que está acá, multiplicado por el coseno del ángulo. El coseno de 1 es un número real, o sea que tiene ángulo 0, más i por el seno de 0. ¿Sí? Si hacen la cuenta, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, entonces se te va la i y te queda solamente el 1 multiplicado por 1 y esto te devuelve 1. ¿Sí? Por eso siempre te está devolviendo el primer, 1 siempre es la primera raíz enésima de la unidad. ¿Sí? Y después vamos a calcular la siguiente, que de nuevo es la raíz enésima de eso. Y bien, acá podemos aplicar la formulita que vimos antes, que es el argumento principal, que es 0 más 2pi por k, pero estoy tomando el primer elemento, estoy tomando 1, sobre eso que está ahí, más i por seno de 0 más 2pi sobre. ¿Ok? Entonces, acá encontré una forma de representar esto como los vértices, es decir, los complejos como vértices. Y lo que voy a hacer ahora es, les calculo la diferencia, y cuando les calculo la diferencia, después le aplico el módulo y tengo justamente la longitud que estoy buscando. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O Sí, sea, sí. acá lo que hice fue, calculé estos dos lados que están acá, les hago la diferencia, eso me va a dar este lado que está acá, y a eso le aplico el módulo para conocer cuál es la longitud. Bien, entonces, vamos a hacer la diferencia. El primero ya es 1, así que no lo tengo que tener en cuenta. Esto que está acá, si se fijan, esto no es más relevante, y es trabajar simplemente con esto. Y esto lo puedo escribir de forma más compacta como el coseno de pi sobre n
más y el seno de 2pi sobre n. Entonces voy a hacer la diferencia de esos dos complejos, es decir, voy a restar 1 menos esto. 1 menos coseno de 2pi sobre n menos i coseno de 2pi sobre n. Y bien, a esto que está acá, lo que voy a hacer es, le voy a hacer el módulo. Y eso me va a estar dando la distancia. Es decir, esto va a ser q sub 0, q sub 1. Bien, cuando hago el módulo de esto, lo que voy a tener en cuenta son las raíces, perdón, voy a tener en... Entonces, acá lo que voy a hacer es que esta y esta son las partes reales, y esta es la parte imaginaria, y a la otra le estoy sumando 0 por i. Seno de 0 por i. Y no, se me fue. Entonces me queda esto que está acá. Le elevo al cuadrado. Más menos i por seno de 2pi sobre n al cuadrado. Y a esto le doy la raíz cuadrada. Bien, entonces, acá hago el cuadrado, me queda 1 menos 2 coseno de 2pi n más coseno cuadrado de 2pi sobre n. Y bien, y acá lo que me está quedando, perdón, es la parte imaginaria, el i no lo tengo en cuenta. Y acá lo que tengo es seno cuadrado de 2pi sobre n. Y bueno, ya sabemos que esto que está acá es exactamente 1. ¿Sí? Y me faltó ponerle la raíz. Entonces, si reemplazamos esto por lo que es exactamente 1, se me suma este otro 1, 1 más este 1 que está acá es 2. Es 2 menos 2 por coseno de 2pi sobre n raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, esto es de nuevo la raíz, perdón, la distancia de q0 a q1, y eso es simplemente la longitud de uno de los lados del polígono. Si queremos los n lados, es decir, queremos ¿cómo es que se llama? El perímetro, directamente lo que tengo que hacer es sumar esta distancia por la cantidad de vértices, y ahí justamente tenemos el perímetro. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la parte A de cuál es el perímetro de un polígono que tiene n lados que está inscripto en una circunferencia de radio 1, si el polígono es regular, va a ser n por esto que está acá, la distancia de uno de los lados, que es esto que está acá. Es 2 menos 2 por coseno de 2pi sobre n, y acá tenemos una raíz cuadrada. ¿Sí? De ahí terminó la parte A del ejercicio. No sé si hay alguna duda. Bien, Todo sigo perfecto. entonces. Bien, en la parte B nos están... Voy a poner acá parte B. En la parte B lo que nos están diciendo es que calculemos el perímetro cuando n es muy grande, es decir, tenemos un límite cuando n tiende a infinito del perímetro. Es decir, yo el dibujo que había hecho hoy era de un cuadrado que está inscrito en esa circunferencia. ¿Qué pasa si le voy agregando vértices al polígono? Es decir, voy aproximando mejor la circunferencia, ¿verdad? Si tengo un montón de vértices acá, voy aproximando mejor el perímetro. Es como el método de exhaustión de Euclides para hallar el área del círculo, que justamente lo que hacía es tomaba polígonos que tuvieran cada vez más cantidad de lados, y bueno, ahí iba aproximando mejor. Entonces, lo que es esperable de este límite es justamente que al aumentar
la cantidad de vértices mucho, es decir, cuando tengo infinitos vértices, eventualmente, eso me da exactamente el perímetro de la circunferencia. De hecho, la circunferencia antiguamente se definía como un polígono regular que tenía infinitos lados. Bien, pero vamos a calcular ese límite que está ahí. ¿Sí? Queremos calcular, entonces, el límite cuando n tiende a infinito de esto que está acá. Bien, este 2 que está acá es como una molestia. Vamos a sacarlo por afuera. Y me queda n por raíz de 2 por la raíz que queda es 1 menos coseno de esto que está acá. ¿No se acuerdan de los infinitésimos equivalentes del liceo? O si quieren el desarrollo de Taylor truncado que vimos en cálculo 1. Lo que pasaba es que cuando teníamos 1 menos coseno de una función tal que esa función f de n tendía a 0 y hacía tender a todo esto a 0, lo podíamos reemplazar, era equivalente, lo podíamos reemplazar por f de n al cuadrado sobre 2, si era que f de n tendía a 0. ¿Sí? Si f de n tendía a 0. Y eso es lo que voy a hacer en este límite. Entonces me queda n por raíz de 2. Y acá lo que voy a hacer es simplemente ver cuál es el argumento de esto que está acá. Y lo voy a elevar al cuadrado. Me queda 2pi sobre n al cuadrado. Y después le aplico raíz cuadrada. Bien. Perdón, acá puse. Bien, se me cancelan los cuadrados y me queda raíz de 2 por 2pi sobre... Y acá lo que me faltó, cuidado, me faltó este 2. Acá. Lo pongo multiplicando acá. Entonces, se me cancela ese cuadrado que está ahí, y acá me viene la raíz cuadrada de 2. Entonces, acá lo que pasa es que este n se me cancela con este, y esto se me cancela con esta. Y al final termina siendo un límite que en realidad es constante. Que cuando n tiende a infinito de 2pi, como esta función es constante y no depende de n, directamente el resultado es 2pi. Y bueno, está, 2pi es justamente el perímetro de un círculo que tiene radio 1. ¿Sí? El perímetro de un círculo en general es 2pi por radio. Si acá el radio valía 1, entonces acá nos queda 2pi. Y ahí era lo que esperamos que nos quedara. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a ver la parte última, que es la parte C, que nos dice que consideramos todo lo... Voy a dibujarlo. La parte C dice, tenemos esto que está acá. Les dibujo de nuevo el cuadrado. Tenemos el cuadrado. Y bien, acá lo que nos está diciendo es que si nosotros consideramos, bueno, ahora me doy cuenta que, no, sí, funciona. Vamos a ponerle los nombres de estos. Lo que nos dice es que si consideramos los lados formados por el argumento, por el vértice principal, que es Q sub 0, respecto de todos los demás, es decir, este que está acá, este que está acá, y este que está acá, si consideramos todos esos lados y los multiplicamos, nos va a dar justamente el n. ¿Sí?
que en este caso, como tenemos 4 vértices, nos tendría que dar 4. ¿Sí? Bien. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es, estamos haciendo el producto desde, en realidad comienza en 1 hasta n-1 de las distancias de q sub 0 con q sub i. Y esto nos tiene que dar n. O sea, el ejercicio lo que pide es probar esto. Sara, lo que pide probar es lo que acabo de escribir en verde. ¿De acuerdo? Bien. O sea, lo que te dice es, tomate la distancia, o sea, los lados formados por el vértice q sub 0, que es el primero, con todos los demás, con q sub 1, con q sub 2, q sub 3. A esas distancias, multiplicalas todas, y eso te va a dar el n. ¿Sí? El n, que es la cantidad de vértices. ¿De acuerdo? Bien, entonces, acá lo que tenemos que hacer es recordar un poquito lo que usamos al principio. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que probar. Al principio lo que habíamos visto es que estamos hallando las raíces enésimas de la unidad. Entonces, en realidad estamos resolviendo esta ecuación. ¿Sí? Estamos hallando todos los z que verifican eso. Bien, resolver esa ecuación, o sea, lo que tengo de este lado es un polinomio, ¿verdad? Ese polinomio, por el teorema fundamental del álgebra, sabemos que al tener grado n y tener coeficientes en este caso reales, lo que va a pasar es que va a tener exactamente n raíces complejas, ¿sí? Y lo podemos factorizar como z menos cada uno de los lados. 1 hasta z menos q sub n menos 1. ¿De acuerdo? Esto es por el teorema fundamental del álgebra. Teorema fundamental del álgebra. Lo podemos factorizar de esa forma. Bien. Nosotros lo que queremos es la distancia desde q sub 0 a todos los demás vértices. Entonces acá lo que podemos hacer es, justamente, tengo esta ecuación y lo que hago es divido ambos miembros, así mantengo la igualdad, sobre el primer factor. ¿Sí? Entonces acá lo que me queda es z menos 1 sobre z de q sub 0 es igual a z menos q sub 1 del producto de todo lo demás de z de q sub n más 1. ¿De acuerdo? El tema es que esto que está acá es el resultado. Q sub 0 habíamos dicho que era 1, ¿verdad? Entonces, esta serie, esto lo podemos ver como una serie, mejor dicho, y esta serie es justamente, la podemos ver como la que va desde 1 hasta n-1, no, perdón, es la serie que comienza en 0 y va hasta n-1, de z a la i. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a esto que está aquí. Bien, entonces, esto parece que tiene nada que ver con lo que estamos pensando hoy, pero en realidad nosotros lo que queremos es la distancia desde q sub 0 a todos los demás vértices. Y además nosotros sabemos que q sub 0 valía 1. Entonces lo que puedo hacer acá es reemplazar el z por 1, y ahí ya me queda. Es decir, acá me va a quedar la sumatoria de n-1 de sub 0 de 1 a la i, estoy reemplazando el z por 1, me queda 1 menos q sub 1, y el producto de 1 menos q sub n menos 1. Acá puse más 1 y es menos. Disculpa, ¿te animás a subir medio segundo? Sí,
Ahí. ¿Tenés alguna pregunta, Mónica? No, era nomás que no me había dado para copiar. Ah, no, no hay problema. Igual después supongo que vamos a publicar como algunas notas de esto. No, no sé qué dice Fabio. Sí, la idea es que cada uno que exponga me manda un PDF con la solución, ya sea en látex o imágenes de la cuadernola escaneada y los vamos subiendo así. Ah, si querés publicamos las que te mandé por mail, que están más prolijas. Sí, obvio, El- las que vos quieras. Un, Bien. un comentario a la pasada. No sé si se acuerdan cómo se demostraba esa fórmula de que la sumatoria de 0 a n-1 de z a la i es lo que dice ahí. Básicamente lo que agarraban es, para probar eso, agárrense, escriban la suma, o sea, 1 más z a la 1, más z a la 2, más z a la 3, más z a la 4, más z, etcétera. Eso multiplíquenlo y divídanlo por z menos 1, ¿tá? Y van a ver que les queda como una especie de telescópica. Cuando hagan esa suma y se lo van restando todos, y le va a quedar el último menos el primero, el z a la n menos 1. Medio por el aire les estoy diciendo la demostración de la formulita esa, de que la sumatoria de z a la i de 0 a la n menos, de 0 hasta n menos 1 es eso, z a la n menos 1 sobre z menos 1. Lo usamos cuando calculamos series para hallar una fórmula cuando hacemos la sumatoria infinita. De acuerdo. Otra forma de complementar lo que dice Fabio es si agarramos esto que está acá y lo multiplicamos por este término, ahí nos va a dar justamente lo que está arriba y se verifica la igualdad. Esa es otra forma de verlo. Esto no pierdan de vista que es justamente un polinomio que tiene grado de n-1, donde todos los coeficientes son 1. ¿Sí? Entonces escriben eso, lo multiplican por esto y van a ver que les da lo que está arriba. ¿Sí? Es otra forma de verlo. Es como para verificarlo, no tanto para deducirlo. Yo tengo una duda. Decime. ¿Por qué pasaste de Z a 1? Pasé de Z1 porque yo en realidad lo que quería era la distancia, ¿sí? De la... Volvemos al dibujo. Yo lo que quiero es el Q sub 0, que el Q sub 0 es 1, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es la distancia desde Q sub 0 a Q sub 1, multiplicado por la distancia de Q sub 0 a Q sub 2, por la distancia de Q sub 0 a Q sub 3. Entonces en realidad lo que voy a estar haciendo es la distancia de Q sub 0 a Q sub 1, multiplicado por la distancia de Q sub 0 a Q sub 2, multiplicado por la distancia de Q sub 0 a Q sub 3, ¿sí? Pero en todos los casos, el Q sub 0 es 1, y hacer la distancia de eso son una resta, ¿sí? Entonces, a eso que está ahí, en realidad lo puedo pensar como que es 1 menos Q sub 1 distancia por la distancia de 1 a Q sub 2 por 1 por la distancia de Q sub 3, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que está en verde. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo probar, que este producto va a ser igual a la cantidad de vértices. ¿De acuerdo? Ok. Sí, parece como que lo saqué medio de la nada, pero justamente como un truco justamente para sacar eso. Bien, entonces, nosotros lo que queríamos calcular era lo que está a la derecha en módulo, ¿sí? Es decir, puedo aplicar módulo acá, aplicar módulo acá. Pero el tema es que lo que tengo a la izquierda es súper fácil de calcularlo, ¿verdad? O sea, estoy sumando 1 tantas veces como números hay del 0 a n-1, y eso es exactamente n, ¿sí? Hay una fórmula que usamos mucho en computación, que es justamente extremo superior, que es menos 1, menos extremo inferior, más 1. Esto nos da n. También lo pueden pensar como que si hacen un cambio de variable y empiezan a contar desde el i igual 1, es decir, le suman 1 al extremo inferior y 1 al extremo superior, están sumando 1, tantas veces como números hay del 1 a n, y eso les está dando exactamente n. Entonces, del lado izquierdo nos está dando n, y del lado derecho es prácticamente lo que queríamos calcular, ¿no? O sea, lo que tenemos del lado derecho es
1 menos Q. Bueno, no le voy a copiar, lo duplico. ¿Sí? Y en realidad, el módulo aplicado a un producto es lo mismo que aplicarlo a cada uno de los factores. Entonces, al final nos termina quedando que n es igual a 1 a la distancia de 1, que es Q sub 0, a Q sub 1 multiplicado por 1 a la distancia de Q sub 2 hasta la distancia a n menos 1. ¿Sí? Bien, entonces, acá lo que tenemos es que esto es la productoria, desde ahí comenzando en 1 hasta n menos 1, de la diferencia del complejo 1 con Q sub i. ¿Sí? Y esto en realidad es la productoria desde i igual 1 de Q sub 0 a Q sub i en distancia. ¿De acuerdo? O sea, este es el módulo de los complejos y este es el módulo de la longitud de este lado, el formado por el Q sub 0 a Q sub i. ¿Sí? Y bueno, lo que les pedían probar era justamente que esto que está acá era exactamente n como acabo de probarles. ¿Sí? No sé si los convencí, si tienen alguna duda. Muy perfecto. Bien. Si no hay Bien. dudas, se la paso a Fabio y espero que no me mate porque le robé como una hora de clase. Pasame el host a mí porque a mí se me desconectó en un minuto y tuve que volver a entrar y se me fue el host. Así que si puedes Dale. pasármelo, Eh, impecable. Me da un poco de celos que le preguntan más a Pablo que a mí en los ejercicios, pero bueno. Espero que se Bien, me ahí van a se hizo preguntar más. hospedador, Fabio. No. A ver, ya estoy como host. Perfecto. Bueno, les comparto pantalla. Para volver a la mía. Bien. Estaba buenísimo, Pablo. Impecable. Después voy a subir lo que me mandó Pablo. Voy a hacer una carpeta en Leva, donde voy subiendo todo lo que me mandan. Así ya lo tienen ahí prolijo para ver cuando quieren. Bien, me habían dicho para ver el ejercicio 8 de práctica 1 puede ser, o por lo menos comentarlo medio rápido. El ejercicio 8 es el error en el logaritmo, ¿no? Lo voy a buscar, ¿no? Bien. Para probar que, Tengo una consulta. ¿sí? Que cuando el compañero hizo dividir por z-1 era por conveniencia, así queda la fórmula de la sumatoria, ¿no más? Cuando hizo, ¿cómo, perdón? Dividió por z-1 el... Sí, para Lo eso lo de era hice, la... por, si lo no hice debía por porque era z menos conveniente. 1, claro, si no, cuando evaluaba cuando evaluaba esa expresión en el 1, le iba a ir a 0. Está Z la n perfecto. escribió como un producto, lo escribió en su decomposición en factores simples de z menos raíz. Le Está sacó ahí va. la raíz del 1, si no, el valor le iba a ir en 0. Y el resto que Perfecto. le quedaba era el producto de las otras cosas. Bien. El ejercicio 8. La gracia del ejercicio 8 es en esa paradoja. Hay un problema cuando definimos, que está relacionado con el ejercicio de arriba, el 7. Hay un problema cuando definimos el logaritmo complejo. ¿No? El logaritmo es la inversa de la función exponencial. ¿No? Recuerden que la función exponencial lo que agarra es agarrar un número complejo a más bi. La parte imaginaria es como que es el ángulo y la parte real es como el módulo, de alguna forma. Entonces, cuando yo quiero ir atrás, es decir, tengo la exponencial de alguien, quiero ver de qué complejo viene, yo tengo que como ir a buscar un ángulo para atrás. Entonces, esa es la que se llama función argumento. Es decir, dado un complejo, quiero su ángulo. ¿Cuál es el problema? Que la función argumento no la puedo definir en todo el plano complejo. Por lo menos no de forma continua.
porque no sé si me están viendo en la cámara. Yo este ángulo lo agarro como el ángulo 0. Voy creciendo el ángulo, este es el ángulo, hasta acá está el ángulo pi sobre 2, hasta el ángulo pi, el ángulo 3 pi sobre 2. Y cuando estoy por terminar de dar la vuelta, me estoy acercando al ángulo 2pi, pero si sigo largo, llega al ángulo 0. Entonces, en ese eje donde empecé a calcular el ángulo, hay una discontinuidad, porque si bien este era el ángulo 0, bajo un poquito, es el ángulo 2pi, entonces ahí se rompe una discontinuidad. Imagínense una función que es como que si me acerco por una solución por abajo, me acerco por el ángulo 2pi, y si me acerco por la solución por arriba, me acerco por el ángulo 0. Entonces, la función argumento no está definida, no puedo definir en todo el plano complejo. Siempre tengo que sacar un rayo para que esté bien definida y no se rompa esa continuidad. Es como que saco un ángulo, digamos, un ángulo que lo saco para afuera, y ahí sí puedo definir la función argumento, ¿no? Por lo general saco el otro rayo, por lo general saco el rayo del ángulo pi, ¿no? Y el ángulo lo dejo, para tener continuidad. En la paradoja va a pasar eso. Cuando yo defino un logaritmo complejo, siempre tengo que definir dónde va a vivir el argumento, que es lo que se llama la rama del logaritmo, porque yo puedo definir el argumento entre 0 y 2pi, o entre 2pi y 4pi, entre 4pi y 6pi, depende de qué rayo saque, o entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Hay muchas formas de definir el argumento. En esa paradoja ahí es donde va a estar el problema. No sé si lo tienen ahí práctico a mano para verlo, pero la paradoja sale de la igualdad que menos z al cuadrado, o sea, menos z al cuadrado es igual que z al cuadrado. De eso deduce que el logaritmo de menos z es igual al logaritmo de z. Claro, el problema es que lo escribe el logaritmo así, pelado, pero el logaritmo complejo no se escribe así nomás. Se lo voy a escribir acá arriba. El logaritmo complejo se escribe así. Logaritmo del módulo de z más i por el argumento de z. ¿Sí? Esto es, o sea, si yo le hago la exponencial a esto, me da z, es como la inversa. Es una rama de la inversa, se dice. Porque e al logaritmo de z sería e a la logaritmo de z más i argumento de z. La exponencial compleja, recuerden, la parte real le hace la exponencial real. O sea, esto me queda e al logaritmo de z. Me quedaría z. ¿No? Y acá me quedaría coseno del argumento, seno del argumento. Me quedaría coseno del argumento de z más i por seno del argumento de z. Y esta es la escritura en polares de z. Esta está acá la escritura en polares de z. Entonces es la inversa. Pero el problema está acá, en que esta función, argumento de z, está definida en los complejos menos un rayo. Con rayo me refiero a una semirecta que sale del 0. Entonces cuando yo agarro el argumento de z, tengo que tener cuidado. ¿Quién es el argumento de z? ¿Dónde vive? ¿Entre 0 y pi sobre 2? ¿Entre pi sobre 2 y... entre 0 y 2pi? ¿Entre 2pi y 4pi? Entonces, en la paradoja esta, que es algo así, sale que menos z cuadrado es igual a z cuadrado, empieza a ser logaritmo, y la joda está en que usa esta propiedad del logaritmo que usamos en los reales, que a veces es falsa en los complejos, por el tema de la función de este argumento, esta propiedad. Esto en los reales es verdad, en X, en reales. Pero ¿qué significaría en complejos eso? En complejos, del logaritmo de z al cuadrado, usando la formulita que vimos ahí arriba, sería logaritmo del módulo de z al cuadrado más i por el argumento de z al cuadrado. La parte real obviamente sigue cumpliendo esa propiedad y me queda
2 por logaritmo de módulo de z. Y para que se cumpla esta propiedad de bajar el exponente para afuera, tendría que sacar este exponente para afuera del argumento. ¿Ya? El argumento de z cuadrado es verdad que es el doble del argumento de z. En ese sentido sí bajaría. Pero ¿qué pasa si el argumento de z es, yo lo considero entre 0 y 2pi? ¿No? Y el argumento de z es muy grande. Entonces, cuando yo baje el 2, me va a quedar el argumento más grande que 2pi, por ejemplo. ¿No? Entonces, esto de acá va a estar mal en general si el ángulo es grande, más y por 2 veces el argumento de z cuadrado. Es decir, esto es falso si el argumento lo estoy considerando entre 0 y 2pi, y el argumento este de acá es muy grande. Perdón, acá es el cuadrado este no. ¿Sí? Básicamente ahí está el error de la paradoja en usar esta propiedad. ¿Ya? Es decir, que si quieren, para creárselo bien, agarren uno, o sea, un complejo específico, yo que sé, alguien de radio 1, si quieren, para simplificar, o sea, de módulo 1 y argumento. Si la función argumento se la considera entre 0 y pi sobre 2, háganme alguien con argumento cerca de 2pi, perdón, entre 0 y 2pi. El argumento bien cerca de 2pi, entonces esto que me queda acá, diciendo que el argumento de z está entre 0 y 2pi, tomando este argumento de z igual a 2pi menos epsilon, tenemos que esto, z cuadrado, es distinto de 2 veces el argumento de z. Si bien es verdad que se duplica el ángulo, si yo considero los argumentos entre 0 y 2pi, esto no queda entre 0 y 2pi. ¿Está? Se me va para entre 2pi y 4pi. O sea, se me va de la franja que estoy considerando de ángulos. Es decir, lo que tendría que hacer para que esta igualdad sea verdad sería restarle 2pi. En este caso, ¿no? En este caso la igualdad correcta sería así. Tengo argumento de z al cuadrado va a ser igual a argumento de z por 2 menos 2pi. Y ya tengo que restar 2pi para volver al rango de argumento que yo quiero, que es entre 0 y 2pi. ¿No? Con esa joyita que parece tonta, ya se me modifica el resultado del logaritmo. Entonces, logaritmo de menos z no es igual que logaritmo de z. Sí es verdad cuando el ángulo es chiquito, en este caso. O sea, cuando sí vale que puedo sacar el 2 para afuera, es verdad, es igualdad, pero no es verdad en general. O sea, no es verdad para cualquier z. Esta es la paradoja. No escribí la demostración completa, pero es usando esto. ¿No? Capaz que lo pueden encargar por ahí, si no pueden, en la clase que viene lo charlamos medio rápido. Yo quería empezar a hablar hoy de transformaciones de Möbius, pero arrancamos la clase que viene, no hay problema, igual con eso. Supongo que en el teórico ya están arrancando con eso. Si pueden leer un poquito, en la clase que viene damos una presentación medio rápida de qué son las transformaciones de Möbius. Me gustaría leerles un poquito de la esfera de Riemann, que es el lugar indicado para ver las transformaciones de Möbius. Incluso en el EVA, fíjense en la sección de prácticos, hay un videito que colgaron en otra edición de este curso, que está bueno. Básicamente, las transformaciones de Möbius son movimientos naturales en una esfera, donde una esfera la podemos ver como el plano compactificado por un punto. Si agarran el plano complejo, y lo empiezan a envolver así, a envolver, hasta tapar toda la esfera menos un punto. El punto que no envolvieron es el que llamamos infinito. Queda como un plano compactificado. De eso vamos a hablar la clase que viene, y van a haber presentaciones también. ¿No? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre eso de las notas? ¿Sí? Dime.
No entiendo bien qué es el infinito en el plano complejo empleado, porque en la nota en el capítulo de transformada de Moebius, como que usa el infinito como parte de la recta real. Por ejemplo, en un ejercicio dice, si transformo un círculo y una de las imágenes me da infinito, entonces va a ser una recta porque no puede ser un círculo. Pero ¿es infinito? O sea, ¿es el infinito de la recta real o es un infinito complejo? Hay un solo infinito que es como el número que es más grande que todos. Es como decir, vamos a hacer una imagen, ¿no? Tengo acá el plano complejo, ¿no? Estos son los ejes, y acá tiene como punto suspensivo, ¿no? Digamos. Va a hacer de nuevo. En el plano complejo, y acá los ejes como que no terminan nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo considero la esfera de Riemann? Bueno, digo que me imagino este dibujo de un papel, entonces digo que todo esto es el infinito. Todo esto que está en rojo es lo que está infinitamente lejos de todo, es el infinito. Eso que dibujé en rojo es el infinito. Es un punto. Estoy diciendo que todo ese rojo que dibujé, que es lo que está infinitamente lejos de cualquier lugar, es el punto que llamo infinito. Entonces, al decir que toda esa región que dibujé es un punto solo, es como que estoy colapsando ese borde imaginario que dibujé a un punto. ¿Cómo hago eso? Es como, justamente por eso se me forma una pelota. Como agarrar un papel que en el borde tenga una gomita elástica y empiezo a tirar esa gomita elástica y eso me queda una pelotita. O sea, esto me va a empezar a doblar, hasta que me va quedando algo así. Acá está el eje, digamos. Están los ejes. Y acá está el infinito. Esto sigue siendo un punto, y para que realmente sea un punto, lo llevo a un punto de verdad y ahí se me transforma en la esfera. Y O ahí me sea, queda, cualquier recta que yo me tome va a tener que tocar ese punto del infinito. exacto. Vamos a hacer el dibujo de una recta ahora, para que te convenzas. Acá está el infinito, infinito, infinito. Y acá está el cero, si quieres. Cero, cero, cero. Entonces, una recta sería algo así, acá. Termina en el infinito. Acá una recta vendría a ser como algo así, digamos. Y acá la recta se vendría a ser así. Todas las rectas terminan en el infinito. Todas las cosas que no son acotadas tienen una dirección que toca el infinito, ¿no? Si no, se puede definir la topología de este lugar, o sea, se puede hablar cuáles son los abiertos de este nuevo lugar, que es el plano completo. Esto se llama en general, un espacio cualquiera, se llama compactificación por un punto, ¿no? Es decir, es como que me agarro todo lo que no es acotado, o sea, como imagínense un borde imaginario que está lejos de todo, y eso lo chupa un punto. Entonces, como que todo lo que se me escapa, lo aprieto en un punto y se deja escapar. Entonces lo que me queda es compacto. O sea, me queda una pelota que es compacta. Acá las cosas se escapan, pero no se escapan. Todo lo que se escapa lo hago que se vaya a un punto. Es el que le llamo infinito. Gráficamente estoy haciendo esto que dibujo acá. Agarro todo lo que queda lejos y lo colapso en un punto. Entonces es como agarrar el plano y empezar a cerrarlo hasta un punto y que me queda una esfera. Lo bueno de verlo acá en la esfera es que las rectas son círculos. Entonces, al final del día, cuando trabajamos con transformaciones medios, si lo vemos todo en la esfera, las transformaciones medios mandan círculos, en círculos y puntos. Porque las rectas vistas acá son círculos. ¿Sí? Los círculos que pasan por infinito son los que vemos en este dibujo como una recta, y los círculos que no pasan por infinito sí los vemos como círculos acá. Pero entonces pueden pensar en las rectas como un caso particular de un círculo que pasa por el infinito. Es decir, la recta esta va hasta el infinito y desde el infinito vuelve hasta acá y se cierra, como un círculo. Sería el que viene por acá.
Sería esa la recta. O sea, sé que es medio extraño. No, pero Ah, quedó pero más se puede claro, utilizar. sí. ¿No? En la clase que viene igual trabajamos un poquito más con esto. Bien, gracias. No, de nada. Ah, y una cosita más que me quedó una duda también del teórico. Eh, define los puntos inversos para un círculo, pero para una recta también se pueden definir, porque después como que lo usa. En una recta es como el simétrico. Sí, o sea, no me acuerdo cómo lo definen, o sea, no sé cómo lo definen las notas, pero sí, sí, como te digo, en realidad las rectas las puedo pensar como casos particulares de círculos si los ves acá abajo. Así que en realidad todo lo que definís para recta lo podrías definir para. Todo lo que puedes definir para círculo podrías definir para recta. Teniendo en cuenta que ahora el infinito es como un punto nuevo. Un punto particular, pero es un punto nuevo. Con esto tiene que ver también la parte B del ejercicio 6 del práctico 1, en el que de alguna forma vemos que los polinomios lo podemos definir en el plano complejo extendido, que sería esta esfera, ¿no? Pero la exponencial no. ¿No? Más adelante vamos a ver que el infinito es lo que se llama un polo evitable para un polinomio, pero es una singularidad esencial que se llama para la exponencial. Esos nombres quiere decir un polo es una singularidad evitable, quiere decir que como que podemos extender la definición al infinito, en este caso, y la exponencial no se puede definir en infinito. ¿No? Es la gracia del ejercicio 6. Después vamos a volver con eso, obviamente. Todo esto que les estoy diciendo vamos a volver, pero les estoy haciendo un mini spoiler de cosas que vamos a ver. Pero no sé bien a qué te referías con eso de simétricos, en un círculo y en un. Si querés saber, te comparto si puedo. O si no, te lo cuento. O sea, define como los puntos inversos, que si tenés una circunferencia y tomás una recta que pasa por el centro, los puntos inversos son los que cumple que el producto de los módulos son igual al radio. A ver, Ah, sí, 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 sí. algo así era. Sí. Pero No, para rectas como que después lo usa, pero no lo define, no sé. sí, o sea, lo que pasa que si lo ves acá es lo mismo. O sea, lo ves acá, son dos puntos en esta recta. Esto es una recta, que dibujo ahí, que verifiquen esa condición. Simplemente lo estoy mirando acá. Es decir, una recta es un círculo. En este Claro. lugar, las rectas son círculos y todas las cosas son círculos. De hecho, a veces es más cómodo ver todo acá. Las transformaciones de Möbius es el lugar para verlas es acá, porque juega mucho con el infinito. Vamos a ver con transformaciones de Möbius que vamos a trabajar con el infinito como si fuera un punto. La transformación de Möbius queda definida por la imagen de tres puntos, el 0, el 1 y el infinito, por ejemplo. ¿No? Pero si querés lo traemos de vuelta al tema para la clase que viene. Dale, Sobre Orf. el desinverso. Muchas Ah, gracias. no, nada. Eh, ¿Alguien se quedó con más dudas? ¿No? Dejo de compartir entonces.